Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Cuando pensamos en la infancia, es casi inevitable que arranquemos con la infancia propia. Un lugar que a algunos le quedará más lejano que a otros. Y pensando en términos de imágenes, es casi inevitable que las diferentes manifestaciones artísticas, desde la imagen, desde la literatura, desde la música, piensen en las infancias, piensen en términos de niñez, establezcan a lo mejor quizá de la música ritmos que pueden ser no necesariamente más sencillos, pero sí en una abstracción pensada para infancias. Hay una dimensión perceptiva para las infancias, hay una apertura en relación a los últimos años con respecto a las infancias, en el sentido de la cuestión sexual, en el sentido de la elección, que puede venir o provenir de una edad más temprana de lo que se podía suponer años atrás. La cuestión es que las imágenes toman todo esto y, yendo más específicamente al cine, caemos en el mismo lugar en el cual caemos habitualmente, que es la tradición. ¿Cómo toma el cine de la tradición las infancias? Es el lugar, en este caso, de la trascendencia, la esperanza del mañana. Uno ve un niño que, en realidad, eso pasa también fenomenológicamente, eso pasa cotidianamente. Uno ve un niño, a mí me pasa, yo veo un niño y veo, bueno, acá está el germen de una posibilidad de que este mundo espantoso se modifique. En esta personita que está ubicada en un lugar donde todavía no ha sido contaminado o mínimamente contaminado, y ahí está el germen de eso que después quizá no ocurre, no se desarrolla, el mundo sigue siendo tanto más horrible que antes. Pero la infancia es esa imagen. La tradición cinematográfica, la forma más clásica, la toma desde ese lugar. El niño como la esperanza del mañana. Después habrá formas que se sustraen a esto, pero hay un vínculo muy fuerte, perceptivo e identificatorio con la cuestión de las infancias y en relación al cine. En este sentido, también, según el género cinematográfico que se trate y según, si nos vamos de los géneros, el estilo que se trate, el cuerpo de un niño, niña, niñe es una posibilidad. Es la posibilidad de una multiplicidad. O sea, es la posibilidad de una dimensión infinita en donde ese cuerpo puede ser cualquier cosa impensada que lo que se proyectaba a lo mejor o lo que se podía pensar en un primer momento con la aparición de esa imagen. Esta es la forma de poder pensar más abarcativamente desde las imágenes en cine a las infancias. Entonces, le voy a pedir a nuestro operador Martín Loza que arranquemos con el programa ya, porque las infancias nos esperan. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana lateral
Periférico. Periferias del cine. En Caput. Cómo se disfruta este primer momento del programa con estos acordes. Unos pocos acordes lo pueden hacer feliz a uno, ¿no, Martín Loza? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué suerte que tenés, hermano. No sabes en qué país vivís. Otro día te lo cuento. Bueno, pues decir, todo es ambición, todo bien. Bueno, gracias, Martín, una vez más por estar ahí. Martín Loza en la operación técnica. Esto es Periferias del Cine. Mi nombre es Luis Frank. Me estoy poniendo los lentes. No son estos lentes, son los otros, ¿sí? Empieza a pasar esto a determinada edad que empezamos a necesitar 27 lentes. No es necesariamente una cuestión cronológica, uno los necesita. Nos alejamos de la infancia en este caso, aunque eso sería la línea de tiempo más modélica, ¿no? Hay niños miopes e hipermétropes, ¿sí? Bueno, pensando la cuestión de las infancias en el cine, tenemos un muy amplio abanico en donde podemos internarnos, tenemos la gran oportunidad de internarnos, y hoy voy a trabajar específicamente una película, más tarde, no ahora, voy preanunciando lo que viene después, voy a hablar un poquitito al aire de voy a hacer algunas consideraciones sobre la película La chica de la aguja, que la estuve trabajando ayer en mi espacio virtual, dando una clase sobre la película, pensando algunas cuestiones al aire sobre la película. Y porque esa película tiene mucho para pensar en el sentido de las infancias y cómo se las toma habitualmente, y cómo esa película en algunas cuestiones aparenta ser una cosa y después nos damos cuenta que conviviendo con eso promueve otra cuestión completamente diferente. Pero eso lo vamos a ir viendo. Y lo vamos a ir viendo cuando ya tengamos podríamos decir, el aire caliente con la temática. ¿En qué sentido? Ya hayamos hablado bastante de la temática. Esto va a ser en el cierre del programa. En lo que es el programa ahora, yo voy a hablar con un amigo que todavía... Sí, ya sé que está, pero el que no está soy yo. Gustavo está. ¿Él me ve? No sé si me escucha. Ah, sí, te escucho. ¿Se lo pero escucha? No te veo. Ahí sí te veo. Ahí, ¿vos me ves? Yo no te veo, Gustavo, pero bueno. Sí, ahí te veo. No te Ahí perdés está, nada. ahí estás. ¿Qué haces? ¿Qué haces, querido? A mí me gusta a mí me gusta presentar por Zoom gente que tiene bibliotecas atrás, o por lo menos se alquila una biblioteca y se la pone atrás, porque esto es como decir, yo sé mucho de cosas, ¿sí? Estoy hablando... Claro. Exactamente. Sé mucho de bibliotecas. Claro, Sé mucho de cómo se bibliotecas de arman, fondo. viste, el fibrofácil, ahí cómo lo pones, está muy bien. Las ordenás por color los libros. Falta que me pongas un rotulito abajo que diga PhD de algo, de alguna universidad así extranjera. Ahí está, uy, qué lindo, es la solapa. Como los documentales, como los bustos parlantes de los documentales. Tal cual es la solapa de un libro, es eso. Sí. La típica solapa. Gustavo Bernstein, mi amigo Gustavo Bernstein, que ya estuvo varias veces en Periferia del Cine, y lo seguimos molestando. En su momento es colega también en el terreno del cine, da clases también. Estás en el Rojas ahora como yo, el señor Sí. está en el Rojas en este momento. ¿Qué estás dando ahora vamos a mandar el chivo tuyo primero? No, pero no estoy dando cine, estoy dando un seminario sobre Shakespeare. No, ya sé, pero ¿qué Sobre estás la obra dando? de Shakespeare. Bien, muy bien. Sí. Y se ocupa, que hoy lo estuvimos charlando, de los materiales de Shakespeare más habituales,
Hamlet, Macbeth, pero también le da bolilla a Coriolano, que es una gran obra que se les presta muy poca atención, ¿sí? Sí, extraordinaria. Extraordinaria, exactamente. Bueno, ¿por qué lo convoco a Gustavo para hoy? Le digo a los y las oyentes, con mi introducción de recién, pues Gustavo promovió un espacio, ahí perdí la cuenta si fue el año pasado o el anteaño, sobre las infancias en el cine, que creo que lo llamaste de otra forma, vos el curso, la niñez en el cine o algo así. Los niños nos miran. Los niños nos miran, y te ocupaste de esto, ¿sí? Sí. Lo que te quiero preguntar, Gustavo, es, tirando, digamos, más o menos las cartas desparramadas sobre la mesa en principio, y yendo de lo general a lo particular, ¿no? Que es la idea. ¿Qué es lo que trabajaste primero y cómo lo pensaste el espacio? Mira, la verdad que ese fue un espacio que creé por iniciativa de una amiga de la infancia, precisamente, de la primaria, Carolina Sherman, muy querida amiga, psicóloga, que me instó a investigar y a trabajar conjuntamente con ella la representación de la niñez en el cine. Que era un tema que le convocaba y bueno, nos convocó a los dos y dimos el curso de manera conjunta, el seminario, y trazamos un periplo por esa representación a lo largo de la historia del cine, a partir de películas significativas que han marcado hitos donde la niñez tiene un protagonismo relevante en la configuración del mapa existencial del mundo adulto también. Exacto. Entonces, bueno, y ese fue un poco la recorrida, porque en general, vos viste que se suele utilizar al niño, vos creo que algo mencionabas en la introducción, el niño genera una empatía, ¿no?, en el espectador, y se lo suele utilizar también de manera demagógica. Sobre todo en las comedias, el niño como protagonista de una aventura, pero que en realidad no hay un planteo existencial de la infancia, de lo que representa la infancia, de la afectación de la infancia y cómo esa infancia incide en el mundo de los adultos. Claro. Eso es simplemente un niño que es protagonista de una aventura, nada más, sí, en tono de comedia. Claro. Pero no interpela los aspectos, no interpela la niñez, no interpela lo que significa la niñez, la impronta de la niñez en la vida en la vida social y en la vida de los propios niños. No son niños ellos. Exacto. Entonces nosotros hicimos un recorrido a lo largo de la historia del cine que va desde, si querés, desde El pibe de Chaplin hasta La vida es bella, pasando por Ladrón de bicicletas. El neorrealismo es muy importante. El neorrealismo es un hito muy importante en la niñez en el cine. Yo creo que es un momento muy importante porque aparece la figura del niño como testigo y como víctima. Vos hablabas del niño como testigo, ¿no? El niño como testigo está muy presente en la pintura evangélica, en los querubines como testigos de una escena. Sí. Estaban ahí para dar testimonio, pero que eso está muy presente sobre todo en Roma Ciudad Abierta, en el final, ¿no? Pero un hito importante lo marca Ladrón de bicicletas. Claro. Ladrón de bicicletas, porque ahí tenemos la relación paterno-filial que está trabajada en El pibe de Chaplin, pero acá está muy exacerbada porque acá, si en El pibe de Chaplin está la construcción del vínculo a partir de la elección de ese chico por ese padre por ese chico, si no hay un padre biológico ni un hijo biológico, sino hay una elección recíproca, que incluso produce uno de los momentos más conmovedores de la historia del cine, que es el grito de ese chico cuando vienen a buscarlo para desprenderlo de ese padre, el grito de ese chico en el camión, que es uno de los gritos más potentes de la historia del cine, mudo. Es decir, no se escucha ese grito, pero tiene una potencia que parece el grito de Edward Mune. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, eso es un gran logro de Chaplin, además de su ópera prima, ¿no? Sí. Como tantos directores cuya ópera prima es sobre la infancia. Chaplin, Leonardo Fabio,
Tarkovsky. Pensemos. ¿No es cierto? Ahora, antes de abrir el abanico, me voy a detener en los 3 ejemplos que nombraste primero y después seguimos con Fabio y Tarkovsky, en ese orden, si te parece. Sí. Te voy a respetar el orden. El pibe, a mi entender, a ver qué te parece a vos, está parada la película y el pensamiento sobre el niño en una idea de trascendencia clásica en donde Chaplin se para habitualmente. Chaplin no puede evitar salir de ese lugar, no quiere tampoco, ¿sí? En cambio, cuando nosotros vamos a los niños al final de Roma Ciudad Abierta, con el ejemplo que mencionabas, es el plano de los niños muy a la deriva, ¿sí? Que es una deriva diferente. Hay una contención mayor en el pibe de Chaplin, ¿sí? Pero esa deriva final atenta contra esa trascendencia que trabaja Chaplin. Sí, no, además que tiene un final reparador. Tiene un final reparador. Chaplin siempre tiene un final reparador. Aparte a mí, o sea, a ver, no podía nunca hacer una crítica en el sentido valorativo, no de Chaplin, sino en términos generales, me cuesta. En tanto y en cuanto eso es el mundo y la dimensión simbólica del cineasta. Yo no puedo decir eso está bien o está mal, de algún modo, pero sí puedo decir que hay un forzamiento muy interesante porque el triunfo más absoluto del sistema capitalista, ahora no estoy hablando de niños, no estoy hablando de Chaplin, que se plantea en el final de tiempos modernos, ¿sí? Todo se resuelve por la vía del amor, aunque los dos terminen vagabundeando en la ruta. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay un problemón, que no es ideológico. Chaplin era marxista, pero no pudo evitar nunca esa ilusión de trascendencia, a pesar de que en la historia estaba absolutamente todo mal, ¿sí? Eso lo toma y lo toma en forma, lo toma tal cual la película de Kaurismäki de hace 2 años atrás, ¿sí? Entonces... Pero esa deriva que vos decís es típica del neorrealismo. El neorrealismo es el que rompe con ese esquema en todos los aspectos, pero sobre todo en la niñez y sobre todo en Alemania año cero, ¿no? Uh-huh. Porque ahí nosotros vamos a asistir donde el protagonista es un niño que deambula, que anda a la deriva entre los escombros literales y metafóricos de la posguerra. Uh-huh. Los escombros en la miseria moral de la posguerra, ¿no? En la corrupción de la posguerra. Entonces, ese derrumbe que lejos de un final feliz termina con el suicidio del propio chico, ¿no? Termina con el suicidio y arranca... disculpame, Gustavo. Este deambular, sí. No, arranca con la dedicatoria de Rossellini a su hijo muerto. ¿Entendés? Lo dedico a la memoria de mi hijo Romano. Ya arranca horripilante y termina con el suicidio del pibe, ¿sí? Que es un suicidio que es por la enajenación misma. Sí, provoca la muerte del padre, ve pasar desfilando el velatorio, un velatorio, ¿cómo se llama? El desfile, digamos, con el cajón, lo ve de arriba y se tira. Y sí, mucho no le queda. Sí. O sea, desde su subjetividad. Pero vos fijate que dentro del neorrealismo también, Ladrón de Bicicleta, sin embargo, tiene un final esperanzador. Porque Ladrón de Bicicleta se da una relación también donde el niño es testigo del derrumbe moral, la miseria moral de una sociedad y del derrumbe y la desintegración moral de su propio padre, que es degradado y humillado ante su mirada, y sin embargo el film termina con ese niño que acompaña a su padre, ¿no? Que sostiene a su padre, acompaña a su padre durante todo el derrotero, y ante la degradación y siendo testigo de la degradación y de la humillación de su padre, decide amar a su padre. Es quizás el final donde el cine da el mayor gesto de amor de un hijo hacia un padre, que es la aceptación de ese padre en ese final en que el chico dice, pese a todo esto le da la mano y lo acompaña, está con él. Ese quizás es una de las mayores historias de amor de la historia del cine, de un hijo hacia un padre. No conozco otra. Sin embargo, en esa caída, en ese derrumbe, ese chico está para sostenerlo, que es a la inversa, ¿no? de la historia clásica, donde el padre está para sostener al hijo. Sí. La vida es bella,
ponele, ¿no? Donde hay toda una construcción del padre para sostener al hijo ante una situación de derrumbe social. Totalmente. En este campo, el campo. Totalmente. Pero de ahí el protagonista es el hijo, es el acto de amor del hijo hacia el padre. Sí, absolutamente. Aparte la cámara rodea mucho el cuerpo de ese chico. Sí, muchísimo. Sí. Hay una cuestión también, vos mencionabas La vida es bella, ahí hay un niño al cual le mienten una trascendencia que no es tal, ¿sí? En el seno de la misma película. Sí. Entonces ahí hay un problema ideológico fuerte, o sea, yo tengo mucho enojo con esa película de toda la vida y creo que moriré con ese enojo. Sí. Pero bueno, ahí digamos hay una, ¿cómo decir? Si vos en una película clásica vas a promover la idea de una trascendencia y ahí está cortada por el genocidio mismo, ¿sí? Por los hechos históricos concretos, ¿sí? En la película le agregás encima el plus siniestro del engaño al niño. Sí. ¿Mm? Sí. Sí. Entonces ahí hay un problema, a mi entender, ideológico tremendo con ese material, ¿no? de Benigni. Pero bueno, un poco para pensar el tema de... Sí. Gustavo. Sí, en paralelo yo quiero traer a colación otras dos películas, hablando de neorrealismo, sí. Que se realiza, el neorrealismo americano, para decirlo de alguna manera. Una es Los Olvidados, de Buñuel, ¿no? Bueno, ahí estamos en México, Claro, que es por los años 50, Los Olvidados, exacto. Donde Buñuel, ajeno a todo maniqueísmo, va a plantear con mucha crueldad la ausencia del Estado, digamos, los niños creados en una especie de potrero silvestre, marginal, donde el denominador común es la crueldad. Sí, absolutamente. ¿No? Que se crían, donde el Estado no existe, cuando intenta existir fracasa. Esa es la marginalidad más absoluta, ¿no? Y la corrupción, la forma de corrupción que tiene esa niñez. Sí. Que es quizás lo opuesto a los 400 golpes. Porque en los 400 golpes, Truffaut, que se la dedica a su padre, la película, a su padre intelectual, ¿no? André Bazin, sí. Que es también su ópera prima, porque además no solo la ópera prima, sino que es la película bautismal de la Nouvelle Vague, es el puntapié inicial de la Nouvelle Vague. Lo que va a plantear es precisamente lo opuesto a lo que plantea Buñuel, es la opresión del Estado. Lo que hay en los 400 golpes es la opresión del Estado y de las instituciones del Estado, de la escuela, de la policía, de la justicia, del orfanato, y la necesidad de librarse. No es la ausencia del Estado, sino la omnipresencia del Estado. El niño que intenta liberarse. Por eso es tan importante la corrida y la respiración final, porque de esa película, cuando el chico esbulla hacia el mar, sí. Creo que vos lo mencionabas al principio. De todas formas, porque ahí nosotros sentimos que el chico ese respira, por fin respira. Sí. Por eso es tan importante esa agitación y esa respiración. Y se da el gusto de interpelar, te da el gusto de interpelar al espectador también, en el plano final. Claro, al final. Sí. De todas formas, sí. Gustavo, en los 400 golpes se juega, a mi entender, otra cuestión, porque ya no es la misma clase social y tal cual. Era dable, absolutamente dable, que la historia de los chicos más marginados termine ahí. Y sin embargo, Truffaut sigue como una saga la historia del personaje. ¿Sí? Sí, posteriormente. Posteriormente, entonces le da una vida después. Entonces, de algún modo ese vagabundeo se resignifica en algo más narrativo, un poco más narrativo. De los de la Nouvelle Vague se podría decir que Truffaut era de los más narrativos, sin serlo del todo, ¿no? Sí. Pero digo, le da, o sea, Truffaut no puede soportar ese vacío del neorrealismo italiano que los antecede a ellos, ¿sí? Yo siempre digo, el neorrealismo italiano es para ver de lunes a sábados, ¿sí? La Nouvelle Vague la puedes ver todos los días. En términos ¿Y los domingos no? No, por eso, no, pero es como un chiste que hago. Es como un chiste, sí. Claro. Pero... Bueno, la otra película muy importante es una película que para nosotros también es muy importante porque ha significado para el cine argentino, que yo creo que tiene una de las escenas más épicas de la niñez, que son 7 minutos nada más, pero que son monumentales y que son la envidia de todo neorrealista europeo,
que es Tiredier de Ah, Birri. claro, La película claro. Tiredier de Birri, que comienza muy parecido a Los Olvidados, porque está esa idea objetiva de querer narrar algo real, la realidad objetiva, entonces empieza con el mapa, como Los Olvidados también, una ciudad, etcétera, se va acercando. Y después nos tenemos que comer 20 minutos de película del relevamiento, del relevamiento social que hace Birri, para lo que es bastante soporífero y que uno la mira también por una suerte de deber moral, por lo que significa Birri y por lo importante que fue la película. Pero todo ese trabajo que es casi antropológico termina con una escena de redención final, Sí, que es un canto a la vitalidad, que son esos chicos que corren a lo largo del puente, enfrentando el peligro, el riesgo, pero que son un canto a la vida, que viene a redimir toda esa miseria que nos mostraron durante 20 minutos y que son nuevamente un canto de esperanza, ¿no? Yo creo que es de las escenas donde la vida irrumpe con mayor vitalidad en la historia del cine. Son 7 minutos fantásticos que logra Birri, que estuvo como bendecido en ese momento, ¿no? sí, sí, Incluso en la edición, toda esa secuencia fantástica. sí. Son 7 minutos increíbles que son la envidia del todo el neorrealismo europeo. Sí, absolutamente. Es muy interesante. Esos 7 minutos son fantásticos. Es interesante también esa gradualidad del principio, porque comienza como una especie de noticiario de la época, ¿sí? Sí, Y después la cámara va bajando al llano gradualmente, o sea, este juego de lo general a lo particular arranca como el noticiero, que de algún modo en ese sentido, sin ese mismo final, por supuesto, podemos compararlo con el comienzo de Los Olvidados también, de algún modo, ¿no? Hay una, digamos, una cierta hermandad entre materiales, ¿sí? Igual, de todas formas, la crudeza del trabajo de Buñuel, no autorizaría, digamos, ese acercamiento, se podría decir, eh, empático para con toda esa representación del pueblo o de los arrojados fuera del sistema, ¿sí? Porque habría que ver desde qué categoría se los puede pensar como pueblo o no, ¿sí? Este, Interesante que mencionabas a Fabio. sí. ¿Cuál de Fabio? Crónica de un Ah, niño solo. bien, claro, claro. Sí, Crónica de un niño ahí lo tenemos solo, todo el tiempo, Apolín. claro, que es también tributaria del neorrealismo y de la Nouvelle Vague, Sí, la ¿no? más de Es una todas. película, sí, la primera. Tenemos también La infancia de Iván, que es la primera película de Tarkovsky, donde fíjate que es la construcción de un niño que es un adulto. Es Sí, un adulto en un cuerpo de un niño, donde exactamente eso. Tarkovsky trabaja con la fragilidad de ese cuerpo, ¿no? Pero con la potencia tremenda de la personalidad, del temperamento de ese chico, Sí, sí, que es sí, un sí. chico, precisamente, que es un chico a quien la guerra le arrebata la infancia. Sí, Es un chico que se ve arrebatado de su infancia, es decir, si estamos hablando de las infancias, ahí tenemos el caso de una infancia arrebatada. El exacto. chico decidió. Lo tratan como un niño y no se deja tratar como un niño en ningún momento el personaje de Iván. Sí, es más potente y tiene más fuerza de cualquiera de todos los adultos que está ahí, ¿no? Exactamente. Es un niño poderosísimo. Sí, Él es eso. es un niño que renuncia a su infancia, Sí, es un niño que, que que renuncia pierde, de que plano. pierde, que pierde a sus padres y decide renunciar a su infancia Vos fijate que, en pos de la venganza. las escenas de la infancia de Iván, donde más niño es él, es en los momentos oníricos, en los momentos del sueño. Con la Con madre, la con la madre, madre. con la madre. Exacto, Exactamente. exacto. Ahí es un niño, ahí es un niño, ahí se lo Sí, autoriza, en la lógica del sueño le permite eso. Sí, totalmente. sí, Ahora, yo pensé también en Fabio, y ahí dando un paso hacia otro tipo de niños, completamente diferentes. En Nazareno Cruz y el Lobo, el personaje de Marcelo Marcote. ¿Por qué? Porque ahí ya entra la dimensión de lo siniestro, ¿sí? En ese niño. Inclusive en ese primer plano de Marcelo Marcote diciendo qué linda que sos, Griselda, ¿sí? Entonces ya eso lo rodea sí, de otro aura a ese niño y a ese vínculo del niño con el protagonista, ¿sí? No el vínculo que se establece en la película, sino el vínculo perceptivo que hay ahí, ¿sí? sí, Y ahí ya Fabio apuesta otra cosa. Fabio es muy amigo de lo siniestro, en general en sus materiales.
De ahí que las historias de Fabio siempre terminan en forma negativa para el personaje, son hundimientos. Sí. Y después también están, digo, y ahora yendo a, porque de acá nos vamos directamente, si entramos en las dimensiones de los siniestros, nos vamos al género terror, que tenemos una galería de pibes estupendos, digamos, en donde se dan otros permisos los chicos. Matan, Sí. El nene de la profecía, Monstruoso. Damian Thorne de Sí. la profecía, Sí. es una Sí. es una belleza por lo contrario, se podría decir, no por la Sí, trascendencia. niños demoníacos. Claro. Sí, pero vos estás omitiendo otras facetas también de la infancia que A están ver, decime. muy trabajadas en el cine, que Para eso te llamo, para lo que yo omito. no, es una conversación, es un diálogo. Quiero decir, que me parece relevante, que es cuando el cine aborda la literatura, Sí. o abreva la literatura, Sí, y empieza a trabajar el erotismo de los chicos, la erótica de la niñez. bien. Por ejemplo, Lolita, ¿no? Claro. De Stanley Kubrick. Ahí hay Por ejemplo, Muerte en Venecia, de Claro. Thomas Oh. Mann. Bueno, esas películas Sí. ya no se podrían hacer, desgraciadamente. ¿Sí? Esas películas, Exacto. el manto de corrección política, que es un tema que le quiero dedicar un programa entero. La corrección política en el cine, ¿sí? Hace estragos en los guiones y en las decisiones, ¿sí? De guión, de los materiales. Sí. Es muy terrible. Lolita, pero los chicos pueden ser protagonistas del terror, pueden ser demonios, pero no se permite en ese caso que los artistas pueden contar historias de criminales, pero no pueden contar historias de adultos que corrompen menores, como el caso de Lolita, que es doblemente corrompida, ¿no? Claro. Que es una puber de 12 años. Sí. ¿Y qué hacemos hablando de literatura, ¿no? Ya que venís de ahí. ¿Qué hacemos con Alicia, de Lewis Carroll, no? Bueno, sí. ¿Sí? Porque ahí hay un fuera de campo con el mismo Lewis Carroll, ¿sí? Pero también digo, ¿qué hacemos? Digo, ¿qué decisión tomamos? ¿Pensamos esto con el diario del lunes? O sea, como si esa época la pudiéramos pensar desde el hoy o juzgar desde el hoy, voy a utilizar el término juzgar a conciencia, ¿sí? O lo pensamos en relación a los tiempos aquellos, ¿sí? En que esto fue escrito. Y si, ¿por qué? También la pregunta, esto no podría ser escrito hoy. ¿Mm? Mirá, Luis, Borges tenía una frase que repetía, que decía que al artista o al escritor le está dado narrar la fábula, no la moral de la fábula. Sí, Es decir, sí. no tiene que moralizar sobre la fábula. El Exacto. artista para describir una sociedad, si puede narrar la historia de un criminal serial, ¿por qué no puede narrar la historia igualmente degradante? Porque es parte de la sociedad, es parte de la condición humana, y lo vamos a tapar, lo vamos a censurar, lo vamos a negar. Sí, sí, Entonces, sí. los monstruos están para ser vistos, y para ser vistos en el cine. Es decir, todo el expresionismo alemán se basa en la exposición de lo ominoso. Desde el momento en que se reprime lo ominoso, y lo ominoso no aparece en la pantalla, aparece en la realidad y aparece en los campos de concentración. Sí, Entonces, en el sí. momento en que eso que fue clausurado el expresionismo alemán, todo lo ominoso apareció en la realidad. El cine está para soñar y para representar todos esos monstruos, esos demonios de chicos que vos decías, esos demonios de adultos, todo eso tiene que exorcizarlo el cine, porque si el cine no lo exorciza, o el arte, termina explotando por otro lado y termina explotando en la realidad. Entonces, para eso está el arte también, Claro. para exorcizar esos demonios. Sí, Entonces, yo estoy a favor de todo eso. yo también. No estoy a favor de la corrupción de menores, estoy a favor de que el artista narre la condición humana, la degradación de la condición humana también. Que eso se pueda visualizar y que tenga un espacio de salida. A ver, ¿no? el arte puede ser una visión sobre la vida, pero no es la vida. ¿Se entiende? Entonces puede ser una opinión, Sí. una mirada, un hecho artístico, sí, y eso no debe tener límites. Eso no debe tener límites, a mi entender. Ninguno. Sí. Ninguno. En el caso de Thomas Mann, en el caso de Visconti, es una relación casta. No hay una corrupción de Tazio. Sí. Claro, La relación amorosa es una relación de una sensualidad y una seducción recíproca,
pero casta, ¿no es cierto? Casta. Sin embargo, fíjate que el tema de Lolita lo retoma Besón en El Perfecto Asesino. Claro, pero ahí hay una escena, ahí cuando ya está por pasar algo, hay una escena censurada, recordamos eso. Hay una escena censurada en una versión, no en todas las versiones. No, mira, no sabía que ese corte final estaba. No sabía que existía. No, y ahí hay como 3 versiones de esa película. Pero hay una versión donde se acuestan juntos. Él, de todos modos, tiene además hay una escena de seducción donde ella se disfraza de Marilyn Monroe. Totalmente. Una nena. Totalmente. Donde ella le hace todos los personajes. Y él le hace de John Wayne. Lo que pasa es que él es impotente, por eso no se consuma la carnalidad como en Lolita. Sí. Es decir, él la potencia la tiene en las armas. El falo de él son las armas, no es el pene. Sí, entonces él es impotente porque es habilidoso con las armas. Sí, sí. ¿Sabes qué pienso también con respecto a las infancias en cine? Personajes adultos que son tomados por una especie de dimensión infantil. O sea, adultos niños. Mucho en la comedia se ve esto. El adulto torpe se asemeja mucho. El adulto torpe de la comedia se asemeja mucho a la lógica de cierta niñez. O, por ejemplo, el caso... ¿Vos te referís al síndrome de Peter Pan? Sí, pero no llega hasta ahí a manifestarse, sino que, por ejemplo, vos ves un estado de torpeza. A ver, Maxwell Smart es una especie de niño, ¿se entiende? Sí. Claro, sí. Por ejemplo, y pensando en comedia inteligente, como es un guión de Mel Brooks, ¿sí? Después también... Por ejemplo, en otro orden de cosas, Psicosis, Norman Bates también es un niño. Sí. Es un niño. Hay un plano en que él es un niño. ¿Sí? Está, digamos, atrapado en un cuerpo determinado, tironeado por 2 cuerpos, 3 cuerpos, si querés, ¿se entiende? Sí. Eso lo tenés de un modo muy categórico en El Tambor. Por supuesto. Ahí está directamente como tema, de Schlondorf. Eso está explicitado, eso mismo que estás diciendo, ¿no? Es el chico que es un adulto, pero que decide no, en este caso, no renunciar al cuerpo, a la anatomía de un niño. Sí. Siendo un adulto, no quiere insertarse en el mundo de los adultos a través de la anatomía. El síndrome de Peter Pan es la inversa, es decir, el que crece pero sigue siendo un niño en su mundo de fantasía. En este caso se niega a crecer, quiere mantenerse niño, físicamente niño. Perdón, estaba saludando a mis amigas del programa anterior recién. Claro, él se quiere, porque veníamos de un tema completamente diferente y hizo un montaje con esto. Es como pensar un tema antagónico a esto. Pero bueno, venimos de ahí. Es verdad lo que decís, es totalmente cierto. Fíjate, Luis, que lo que hace en El Tambor es precisamente, o quizás lo opuesto a lo que veníamos hablando de la infancia de Iván. Claro. Donde el chico mantiene el cuerpo de niño, pero él desea ser un adulto. Sí. Es en el cuerpo de ese niño, ¿no? Sí. Tiene la potencia de un adulto. Sí. Aparte, el personaje de Schlondorf, o sea, cómo lo construye él, hay una dimensión de extrañamiento en el rostro que está toda la película. En ese personaje, en ese niño adulto, ¿sí? Que en un momento toma la decisión contraria, de decir, bueno, ahora quiero crecer. Llega un momento del trauma, en un entierro, si mal no recuerdo. Y dice, ahora quiero crecer, porque hace rato que no la veo la película. Entonces ahí es como plantear, digamos, el ir y volver de esa instancia, como si fuese una instancia que se pudiese decidir. Sí. No me acuerdo de quién es una frase que escuché hace poco, o que leí hace poco, no sé de qué escritor, la verdad, que es la tragedia de ser viejo, es que en realidad no sos viejo cuando morís, que sos joven. ¿Se entiende? es que cuando morís sos joven, la percepción es otra. Ajá. Eso es lo interesante, y me quedó bastante. ¿Algún otro trabajo más, Gustavo? Tenemos que ir redondeando la cuestión, pero decime. Mira, a mí hay una película que me gusta mucho, que en realidad el protagonista no es
no es el niño, pero el niño es el que reconfigura, como lo que hablábamos al principio, ¿no? El mapa de los adultos. Ajá. Ese es a partir de quién un mundo que se ha derrumbado Sí. tiene la posibilidad de reconstituirse. ¿Qué es París, Texas? ¿No? París, Sí, Texas, sí. hay un derrumbe familiar, y a partir de ese derrumbe familiar, del reencuentro del padre con el hijo, el padre se reconstituye a partir del hijo, que le permite reconstituirse como padre, y reconstituido como padre, tiene como tarea, digamos, la reposición del vínculo materno-filial. Es decir, reintegrar ese hijo a su madre, ese hijo abandonado por su madre, reintegrar ese hijo, digamos, toda la historia. Esto lo trabajó más levemente Wenders en Alicia en las ciudades. Bueno, Pero, momento. Ahí tengo que decir algo. Sí. decir algo. Nombraste antes una película que yo detesto, que es la de Benigni. Bueno, La de Benigni, sí. sí, no, esa, que es, ¿cómo se llama? Ya me olvidé el nombre, la de Benigni. La La vida es vida es bella. Y ahora nombraste la otra que, digamos, esto es para ganarme enemigos, disculpen, oyentas. ¿Que detestás? No, claro, qué? que me pone, claro, cómo se traiciona y se pega un tiro en el pie de Wenders con París, Texas, ¿sí? Entonces digo, no puedo comparar nunca esa trascendencia que se trabaja en París, Texas, con esa dimensión errática de esa belleza de película que es Alicia en las ciudades. Vos fíjate lo que pasa Porque en París, toda Texas. la primera etapa de Bender, ¿no? Es así. Claro, pero vos fíjate... El transcurso del tiempo. Claro, el transcurso del tiempo, Alicia en las ciudades, la extraordinaria... la que está en la que está basada en la novela El joven Werther. Ya me olvidé el título. Es una película fantástica con su actor fetiche de ese tiempo, que todavía está vivo. Rudiger Vogler se llama el actor. Yo la trabajé mucho esa película. Bueno, ya me voy a acordar, no importa. Falso movimiento. Ahí está. Bueno, ¿qué hace en París, Texas? Plantea un vagabundeo del personaje principal, ¿sí? En la película, el tipo errático, que hay uno que lo encuentran, y él ¿qué hace? Cumple una misión clásica, bien clásica, que es juntar a la madre con el hijo, ¿sí? Y después vuelve al vagabundeo. O sea, el vagabundeo, lo que veíamos en el neorrealismo italiano, está antes y después de la película, pero no en el durante. En el durante ejerció acciones útiles, ¿sí? Esa es la... Ojo que ese es Sam Shepard, ¿eh? Sí, bueno, ese es Sam Shepard. A través de Sam Shepard. Está bien, pero tomaron un café. ¿Entendés? La película se hizo. ¿Entendés? Sí, Hay que buscar un culpable acá. Es el guión de... Sí, está bien. ¿Viste? Pero no tengo el WhatsApp de Shepard, tengo el de Bender, ¿viste? Así que bueno. ¿Cómo es? ¿Y alguna otra para ir terminando, Gustavo? No, hay millones. Yo tengo una que la podemos pensar juntos, que es una maravilla, que marca una bisagra con la adolescencia, pero es una bisagra tan sutil y que da pie a un desastre que ocurre en la película. La película es fantástica, que es La Niña Santa de Lucrecia Martel. No la vi yo. No, termina el programa, pues lo vas a escuchar hasta el final, y te la pones a ver ahora mismo. Me la voy a ver ahora mismo. Claro, no sé si está en Cinear, si ya nos la afanaron, porque Cinear, la semana que viene quizá hablemos del tema, de lo que pasó con Cinear. Sí. Pero... pero hacemos un adelanto. Bueno. Una entonces adolescente, ya no lo es más, es María Alché, es apoyada por un tipo y pasa de todo a partir de eso. O sea, elucubraciones, cuestiones subjetivas de un lado y del otro, en el sentido del lado del personaje del tipo, del lado del personaje de lo que sería ella, la niña santa, que tiene una educación religiosa, ¿sí? Se ve claramente de entrada que está cantando, no me acuerdo si ensayaban villancicos con las ¿cómo se llama? Con las compañeras de secundaria, ¿sí? Colegio de monjas. ¿Cómo? ¿Una escuela de monjas? Creo que sí. Una escuela de monjas. Sí, por lo menos en una escuela religiosa, no me acuerdo si era de monjas, pero era bien religiosa la educación, sí, es probable.
Y eso convive con otras situaciones, ¿sí? Pero en esa película se ve claramente esa bisagra que, digamos, está bien hermanado con la cuestión de algún modo de Lolita, ¿sí? Porque ahí lo que aparece es la subjetividad de ella, ¿sí? Del personaje de ella. ¿Sí? Entonces hay cuestiones ahí como bisagras, ¿sí? Ni siquiera sé, siendo una película de este siglo, si podría hacerse esa película ya hoy día, ¿sí? Con, digamos, con el tobogán moral extremo en el que hacia el que se catapultó el cine universalmente, ¿sí? Así que bueno, esa es la cuestión. Pero ¿por qué vos decís que no se puede narrar una historia de un abuso? No, poder se puede. O sea, vos y yo lo aceptamos, pero el tema es que aceptarían los comités hoy día. El cine está mucho más moral que nunca, ¿sí? A eso me refiero. Está mucho más apoyado en la corrección política, ¿sí? Entonces hay un problema. Vamos a volver al código Hayes. En cualquier momento. Sí. Estamos en una época victoriana de nuevo. Acá sí, acá estamos en una joda bárbara. Sí, totalmente. Entonces, digo, ¿qué es lo que podemos pensar de algún modo como alternativa a todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que podemos pensar en relación a la dimensión de la niñez, las posibilidades de las niñeces, las infancias, como las podamos llamar, en las posibilidades del cine? Hay mucho todavía para hablar, hay mucho todavía como para ir pensando. El tema es que, como yo mencionaba al comienzo, la infancia es una posibilidad, es una imagen, y cuando digo una imagen es una imagen mental que se promueve, ¿sí? Es una idea también, y se puede hacer cualquier cosa con el cuerpo de un niño, niñe, ¿sí? Entonces, ¿Puedo hacer una acotación a esto, Luis, que estás diciendo? Porque me vino a la mente quizás una película que sintetiza conceptualmente esto que vos estás queriendo desarrollar, que es 8,5. 8,5 de Fellini. sí. Todo lo que pasa en la película se explica al final por ese niño que dirige la batuta de ese círculo de personajes. Todo lo que le ocurre a ese personaje en la vida, ese reflejo de la infancia, está dirigido por ese niño que aparece al final, con la flauta, y que le canta la música y los hace rotar y girar a todos alrededor de la pista de circo. Cierra la película. Cierra la película. ¿Quién dirige toda la vida de esos personajes? Esa infancia. La infancia es la que, en definitiva, la que nos marca el camino, marca el rumbo de la vida. Está todo condensado en ese niño. Todo lo que le ocurre al personaje, todos sus vínculos, todas sus relaciones, todos sus fracasos, está condensado en ese niño que está dirigiendo la película, al final, que está dirigiendo a los personajes. Sí. Y eso es un poco lo que venías diciendo, ¿no? Me parece. Sí, es una gran película porque ahí sí eso se toca, lo que vos mencionás, con esto de las dimensiones de lo mental. ¿Quién subjetiva todo eso? ¿Sí? Vos decís lo subjetiva él, pero ¿él a qué edad? Eso es muy interesante. ¿Él en qué momento? ¿Sí? Esas imágenes mentales, esa dimensión virtual que se maneja en toda la película, en todo 8,5. Creo que la película más virtual de todo Fellini. ¿Dónde pisás tierra firme en todo, ¿no? En algunos momentos pareciera que podés, en otros momentos no, menos. Sí, pero en definitiva todo el cine de Fellini es el poder determinante de la infancia. Lo que predomina es eso, ¿no? Claro, con respecto a la infancia sí, con respecto a la virtualidad no, que yo me fui hacia ese tema recién, no. Así que bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo, me quiero guardar, aunque sea unos 3-4 minutos para reflexionar sobre una película. ¿Viste La chica de la aguja? No. Ah, bueno. No, la estaba mencionando, ¿también me la mandás de tarea? No sé, sí. Bueno. Sí, pero de tarea te escuché que la estaba mencionando al principio en tu introducción. Bueno, si querés, quédate, ahí está, no hagamos la gran despedida y después hablo, sino que aprovechemos, así no le doy más laburo a Martín Loza,
Y nos vamos juntos y me escuchás un poquito hablar de este material, si te parece. Y cierro con esto. Desde ya, Gustavo, Sí. yo te agradezco un montón tu participación hoy, tu aporte, ¿sí? Un placer, Luis. Eh, bien. La chica de la aguja es una película que esto también es un tópico muy compitió por el Oscar, ¿m? Que se la pensó como de terror psicológico. No hay tanto terror psicológico, a mi entender, hay algunas cuestiones que hacen a las infancias ahí que me gustaría pensar al aire. Pero la primera reflexión que me viene con la chica de la aguja, una película de Magnus von Horn, es por qué el cine no se puede desprender, ¿sí?, de ser pañuelo celeste. Es muy difícil ser pañuelo verde en el cine, salvo en los documentales, ¿sí? En términos generales estoy hablando. De la moral con respecto a el aborto en una película, ¿sí? La protagonista piensa abortar en un momento, o sea, toma la decisión de abortar con una aguja, se clava una aguja en un lugar donde está bañando, en una especie de baño público, alguien lo impide, ¿sí? Quien lo impide es alguien que después nos vamos a enterar que es una asesina serial de niños. En realidad no es una asesina serial. El personaje, sí, pues se la piensa serialmente porque mató un montón de bebés, está basado en un personaje real. Tiene una justificación frente a un tribunal al final, el personaje de la otra, ¿sí? Pero la película, una de las cuestiones que explora es el vínculo entre las dos, ¿sí? Pero digo, pensando en las infancias, ¿sí?, es un tema álgido la cuestión del aborto, la cuestión de la legalización del aborto acá, o sea, que el Estado se haga cargo de los abortos necesarios, ¿sí? Nadie quiere abortar en primera instancia, no es a favor del aborto, sino de la legalización, ¿sí? O sea, para impedir las muertes. Esto siempre hay que salir a aclararlo, ¿sí? Pero digo, el cine todavía no se puede desprender de ese lugar. El cine en tanto narración. Entonces esta película en un tramo impide eso, impide esa instancia, y quien mata a un montón de bebés, porque son bebés que los dan, o sea, madres que no los quieren tener, no los pueden tener, ¿viste? Nacen y se lo entregan a esta mujer, que supuestamente se lo va a entregar a otra familia, no se lo da a nadie, los mata a ella. Es eso lo que pasa. Entonces descubre después, pero bueno. ¿Qué ocurre? Hay una nena, esto transcurre en el periodo de entreguerras, en Copenhague, y no es casual que esto sea en periodo de entreguerras, y que el periodo en el cual, porque se ve, digamos, el final de la Primera Guerra ahí en una fábrica donde ella trabaja, bueno. Hay una nena que es supuestamente la hija de esta mujer, de esta asesina, que ella la preserva todo el tiempo. Que al final, cuando la otra va presa, bueno, no importa, pasa algo. Hay un final muy, muy trascendente con esa nena. Esa nena es una nena rubia de rizos, digna de los Heimatfilms, ¿sí? De un Heimatfilm alemán. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? En la película hay un problema, a mi entender, ideológico, con esto, en tanto, bueno, no por lo de la nena, a mi entender es una imagen de ese nazismo que viene, ¿sí? Pero esto es trabajado en forma perceptiva, no que directamente de la narración se desprende, ¿sí? Podría ser un guión con una nena que sea completamente diferente, pero es una nena rubia, ¿sí?, con rizos, no es casual. Cuando se habla de niños y cuando se habla de una película, en esta película, que estamos todo el tiempo hablando de los niños muertos, de los niños que se salvan, al final vemos un plano secuencia de un montón de bebés juntos, vivos, ¿no?, en un asilo. Entonces, es una película que se para en el lugar, sí, de preservación de la vida de los bebés, por supuesto. Pero el asesinato de bebés está directamente ligado en el antes a la cuestión del aborto,
de un aborto impedido. Lo que quiero decir es lo siguiente. Narrativamente, la película se apoya en el salvataje de bebés como temática. Perfecto, está bárbaro, ¿sí? Pero esos bebés que mueren luego, ¿sí?, son una extensión perceptiva, a mi entender, de la cuestión del aborto. O sea, es como si fueran abortos planteados desde un personaje que en principio es claramente negativo. ¿Se entiende? Entonces ahí hay un problemón, y yo digo, ¿cómo el cine no se puede desprender de el pañuelo celeste? Y no se puede desprender, si lo quiero abrir más, ahora porque estamos hablando de las infancias, de la cuestión moral, ¿sí? Bueno, en otro programa tendríamos que hablar de la cuestión del aborto en el cine. Pero bueno, esto es lo que quería reflexionar con La chica de la aguja. Es una película que merece verse realmente. Mírala, sí, mírala. Creo que está en Movie, la plataforma Movie, ¿sí? Y bueno, dicho esto, te agradezco de nuevo, Gustavo. Ya nos tenemos que ir yendo. Bueno, nada, estuvo con nosotros Gustavo Bernstein, con el cual nos estamos yendo juntos. Gracias, Martín Loza, por estar ahí, y nosotros nos encontramos la semana que viene con más Periferias del Cine. Hasta la próxima. En Caput A Diego Maradona.